Hola a todos, buenas noches. Hoy tenemos dos invitados de lujo. Increíble, tenemos a Claudia Restrepo y a Freddy Cantillo, que nos van a hablar de algo que me parece a mí súper interesante, que son los arquetipos. ¿Por qué me parece súper interesante? Uno, porque lo utilizamos más de lo que pensamos. Se utiliza en la psicología, se utiliza en la narrativa y se utiliza en la lectura del tarot. Entonces, digamos que esto de los arquetipos parece ser más místico de lo que nos imaginamos y porque tiene un uso tan variado, me imagino que también está muy arraigado en los orígenes, digamos que de la manera en que nosotros percibimos el mundo y la realidad. Aquí me gustaría que Claudia se presentara un poquito, Freddy se presentara un poquito, nos cuenten un poco de quiénes son, qué hacen y de qué manera trabajan con arquetipos. Clau. Perfecto. Perfecto. Buenas noches, muy contenta de estar aquí. Yo soy escritora y tarotista, estudié administración, no por voluntad propia, más por voluntad paterna. Y el tarot llegó a mí por la sugerencia de una amiga, dado que poseía ciertos dones predictivos, como saber cuándo me iba a encontrar con alguien. Cuando, por ejemplo, yo sé, la otra noche me la pasé soñando que había una humedad en la casa y al día siguiente a las 9 de la mañana suena el teléfono y es el de la portería diciendo: va para allá el señor del 903, hay una humedad. Efectivamente mueve en la nevera y ahí estaba la humedad. Entonces da esa intuición un poquito desarrollada con la que nací, esa sensibilidad. Yo empecé a leer el tarot en los últimos semestres de la universidad y ya empecé a tomar la fama de bruja, a la que le tengo mucho respeto y mucho temor a la vez, porque el tarot no es brujería, el tarot es conocimiento ancestral y lo que llamaría Freddy Cantillo arquetipos del ser humano. Freddy, cuéntanos un poquito acerca de ti. Y bueno, un saludo muy especial para todos los amables oyentes. Gracias a Juan y también gracias a Claudia. Gracias por esta invitación. Me siento honrado. Y bueno, yo vengo un poco desde la rama de la filosofía, de la psicología, desde la psicología clínica, que es lo que me apasiona, que es lo que me encanta. Y en el último tiempo, tal vez después de 3 años, 4 años, vengo estudiando. Tú has sido testigo de ese evolucionar, Juan, de los arquetipos. Alguna vez leí, pero creo que era como una información o era un estudio que siempre estaba latente en mí. Ahora que ya uno empieza a leer como que a leer la película hacia atrás retrospectivamente, me he dado cuenta de que siempre he estado como que en la onda, en la frecuencia, en la vibración, pero nunca me había dado como que a la tarea de poder estudiarlos y entender muchas cosas que yo sabía que tenía allí, pero que no, nunca lo había querido ahondar. Entonces, para mí han sido esos los arquetipos, han sido el descubrimiento de una nueva manera de poder entender el mundo, de poder organizar todos esos códigos, todos esos conocimientos, toda esa forma que han tenido nuestros ancestros de poder vernos, de poder entendernos, de poder relacionarnos. Entender los arquetipos, entender los patrones universales que nosotros hemos desarrollado a lo largo de toda la humanidad. Entonces, por eso se le llaman, porque son representaciones universales, son representaciones que nos han acompañado en toda la historia y que de una u otra manera siempre han estado allí. Y que diferentes culturas, diferentes pueblos lo han logrado interpretar de una manera un poco diferente por su cultura, por su forma de ver, por su cosmogonía, pero en esencia es la misma información. Claro, Estos días yo te explicaba, por ejemplo, Juan, te explicaba que cuando empezamos a estudiar los números, cuando empezamos a estudiar los colores, empezamos a estudiar el tarot, empezamos a estudiar el eneagrama, todos estos están vinculados bajo diferentes arquetipos. Entonces, es como tratar de poder entender el trasfondo o la epistemología que está en el trasfondo de todas estas herramientas hermosas ancestrales. Claro, a mí por ejemplo, me sorprendió mucho cuando empecé a ahondar
a pesar de que había trabajado escribiendo guiones durante muchos años, cuando empecé a ahondar en los orígenes de la narrativa y llegas al arquetipo del hijo, el padre y la madre, y cómo con esos tres elementos te resumen el viaje del héroe, donde digamos, el hijo es la persona que sale a buscar, el padre representa el mundo conocido y las reglas, y la madre representa el mundo desconocido, la naturaleza y el caos, porque digamos que cuando eras un bebé antes de nacer, cuando eras un feto, pues tu madre te lo daba todo, pero igualmente tu madre podía acabar contigo sin que tú pudieras hacer nada al respecto. Y cuando naces de la madre, se repite esto mismo en la naturaleza. La naturaleza te lo da todo, por eso madre naturaleza, pero la naturaleza también tiene el poder de acabar contigo si así lo quisiera, inevitablemente. Entonces, a mí me empezaron a llamar mucho la atención los arquetipos después de que empecé como a irme a explorar, digamos que ese origen de la Sagrada Familia como un resumen increíble de qué es el universo y cómo se ha ido desarrollando con la historia y lo que tú decías, las diferentes cosmogonías de diferentes culturas, cómo se ha ido alimentando, entre más complejo hemos hecho esto. Bueno, aquí me encantaría que empezáramos de pronto. A mí me gustaría, Freddy, que empezaras tú. Disculpa ahí, Klaus, si te pongo a un ladito un momento. No hay problema. Tú me compartiste en estos días una herramienta que tú estás desarrollando, que me pareció fabulosa, sobre todo porque te da, por lo menos a mí me dio, creo que con las poquitas preguntas que me hiciste, y digamos que y las preguntas que quedaron en el aire, pues me quedó muy claro cosas que yo tengo que mejorar en mi vida. Y me pareció algo espectacular. Y yo creo que los invité a ustedes dos porque me parece muy bonito, uno, cómo Freddy está utilizando esos dos arquetipos para crear esta herramienta, y el tarot ya tiene esta otra herramienta donde también nos brinda como luces de cosas que a veces estamos buscando o que no entendemos. Entonces aquí me encantaría empezar un poquito con Freddy, ya que tu herramienta de pronto es la que menos conocemos. Sí, estamos desarrollando una herramienta de autoconocimiento basada en los 12 arquetipos que nos denotan tres caminos: el camino del ego, el camino del alma y el camino del ser, o el camino del self, como lo llamó Jeffrey Jung, ¿no? Perdón, como lo llamó Carlos Jung. Entonces, estos arquetipos nos sirven para identificar en qué etapa estamos nosotros. Ya tú sabes que son las 3 etapas del camino, las 3 etapas del viaje, que son iniciación, travesía y regreso. Entonces, en cada uno de estos, la herramienta el arquetipograma es lo que nos quiere mostrar como una radiografía, dónde estamos, qué estamos haciendo y qué es lo que tenemos que hacer. Y aquí de pronto hay un poco de diferencia con el eneagrama, porque el eneagrama a veces te pide que tú te cases prácticamente con un solo eneatipo. En el eneagrama, por ejemplo, yo soy el 5, que es el observador, que es el que le gusta observar, que es el que le gusta pensar la realidad y todo esto, y tú eres un 7. Por ejemplo, yo, por ejemplo, en mi camino tenía que ir al 7, tenía que ir a la alegría, tenía que ir al alma de la fiesta, tenía que ponerle mucha más como que risa y sabor a mi vida, ¿de acuerdo? Entonces ese fue un camino que yo encontré y que al transitarlo encontré mucha sabiduría. A diferencia, el arquetipograma te ofrece 12 arquetipos o 12 potencias o 12 energías que tú tienes que saber interpretar, y que cada potencia y que cada energía te brinda una manera de poder estar tú en el mundo, de poder enfrentarlos. Estos 12 arquetipos son los 4 del ego, que son el inocente, el huérfano. De tercero está el guerrero y el bienhechor. Esos son los caminos del ego. Esos son los 4 del ego. Después vienen los del ser, los del alma, y por último los del ser. Entonces encontramos en los del alma, encontramos el buscador, el creador, el destructor y por último el amante. Y en la tercera parte encontramos ya el sabio, encontramos también el mago, el gobernante y el burlón o el payaso o también el bufón. Joker, el bufón que podemos encontrar.
Entonces hay mucha similitud también con el camino que nos ofrece el tarot, ¿no? Porque el tarot también son energías, son fuerzas arquetipales que nosotros tenemos y que cada fuerza de estas nos ofrece una herramienta para que nosotros nos podamos autoconocer. Perfecto. Señorita Clau, cuéntanos un poquito cómo funciona, para los que no son usuarios, digamos que de ese tipo de servicios, cómo funciona el tarot, cómo se apoya en los arquetipos. Bueno, depende del tarot. Tenemos que empezar por ahí. La primera vez que yo compré un tarot fue el egipcio y elegí el más difícil. Debajo de la pirámide de Giza están 78 tablillas de arcilla, cada una representando uno de los arcanos. El arcano es la carta que proviene del latín arcan, que significa secreto. Entonces, el tarot lo que trae son, en vez de arquetipos, una serie de secretos o situaciones de vida por las cuales el consultante está atravesando. Quien diga que te va a leer el futuro te está mintiendo. ¿Por qué? Porque según el primer tarot que fue el egipcio y el que interpreté, uno puede ver el presente y el libre albedrío existe y tú puedes cambiarlo en cuestión de un segundo. Entonces lo que hace el tarotista es mostrarte tu presente, un futuro inmediato que para mí son 3 meses, unos hechos o imprevistos que pueden ocurrir en ese futuro inmediato y un futuro lejano que es un año. Para mucha gente un año es nada, pero para el tarot es mucho. Y cada vez las cartas son menos. Cuando tú llegas al futuro lejano son solo 2 cartas de interpretación y al final la cúspide de la pirámide es un consejo que te dan los maestros superiores, porque yo creo que además de arquetipos y además de arcanos, tenemos maestros. Entonces, cuando tú me preguntas por el tarot, yo aquí lo separé por los 22 arcanos mayores, que son como la estructura de esos 12 que Freddy representa, ¿cierto? Y empecé a separarlos también por su configuración en copas, bastos, oros y espadas. ¿Por qué? Porque cada elemento, cada uno representa uno de los 4 elementos que son universales para todos: el aire, el fuego, la tierra y el agua. Entonces, ya con esto en mente, yo creo que tienes una idea general de cómo es el tarot y por qué funciona. Funciona porque todos, cuando establecemos una relación con alguien, de alguna manera generamos empatía o lo contrario. Pero cuando tú vas a un tarotista, tú te tienes que abrir para que la empatía logre traer al presente lo que estás viviendo. Entonces, soy yo como canal, simplemente un instrumento para decirte lo que tú ya sabes. Perfecto. Y a mí eso me encanta, digamos, porque pienso que si lo vemos desde un punto de vista psicológico, al final todo esto termina llevando al mismo lugar. Lleva yo estoy buscando algo, siento que hay un bloqueo, siento que no me fluye, siento incertidumbre y entonces me acerco o a un psicólogo o me acerco a una tarotista o busco una historia con la que yo resuene que me inspire a hacer algo. Y una de las cosas que siempre me ha maravillado pensando, haciendo este análisis, es por qué la gente, en vez de solo ir al psicólogo o solo ir al tarotista o solo leer historias, ¿por qué no empieza a consumir estos 4 que hubiera una prescripción de, mira, tú estás un poquito atorado, primero vete donde, digamos, qué inclinación, qué vocación espiritual tienes. Perfecto, entendiendo tu vocación, tu inclinación espiritual, ve primero al tarot o ve primero al psicólogo o siéntate a aprender a escribir una historia que haga que tú entiendas qué tienes que cambiar en tu vida. Me parece que sería algo fantástico. ¿Qué opinan ustedes? Sería un paquete fenomenal. Y yo pienso que el orden es lo de menos. Lo importante es que la persona se encuentre a sí misma. Claro, el asunto de tu micrófono, Freddy. Yo creo que cada vez más nos vamos integrando, que cada vez más nos vamos integrando, e incluso la ciencia se va integrando ya. A veces
el exceso positivismo del siglo XX que marcó a rajatabla la división entre ciencia y pseudociencia, espiritualidad y religiosidad por un lado y la ciencia por el otro. Cada vez más la ciencia se está dando cuenta de todas estas herramientas, de todas estas cosas maravillosas que estamos descubriendo, y cómo se puede probar esto, ¿no? Entonces yo siento que cada vez nos vamos integrando, cada vez la cosa va siendo más holística, y creo que hay mucho valor en eso. Hoy en día, entre menos nosotros dividamos, yo creo que ahí está la solución. Entre menos nos dividamos, entre más entendamos que somos parte de un todo y que ese todo se puede ver desde diferentes perspectivas, nos sirve. Claro, ahora, el asunto es, y yo sé que tú me has oído hablar de esto varias veces, Freddy, pero lo que nosotros llamamos realidad, en realidad son tres realidades diferentes, ¿cierto? Está la realidad objetiva, que es la física, la innegable. Está la subjetiva, que es totalmente personal, y por más que yo intente compartirla, seguramente nunca seré capaz de compartirla por completo. Y está la intersubjetiva, que es donde creamos el tejido social entre las cosas que creamos en conjunto. Y el problema, digamos que de la intersubjetiva, es que la mayoría de nosotros somos inconscientes acerca de la intersubjetiva, donde, por ejemplo, el dinero o los partidos políticos existen, ¿cierto? Solamente son reales si mucha gente cree en ellos. Y aquí viene la parte, digamos que por lo que yo creo que los influenciadores se han vuelto tan poderosos, y es porque la realidad intersubjetiva, que para los humanos es la más poderosa, funciona solamente si mucha gente cree en algo al mismo tiempo. Entonces, si mucha gente cree en ti al mismo tiempo, tú te vuelves poderoso. Si mucha gente cree en el dinero al mismo tiempo, ese dinero sube de valor. Si la gente deja de creer, como nos pasó hace poco con el Bolívar, pues incluso ese dinero pierde todo su valor. Y por eso me parece importante cuando les decía en el orden, dependiendo de la inclinación espiritual que la gente tuviera, no porque sea más importante en realidad, sino porque va a resonar más con la historia que esa persona se cuenta a sí misma. O sea, yo qué creencias tenga, también va a ponerle límites a lo que yo estoy dispuesto a hacer o en lo que yo voy a creer. ¿Ustedes qué piensan? Yo pienso que no hay límites. Los límites están en la mente, en la parte objetiva que tú mencionabas. Y cuando hacemos todo ese recorrido que habló Freddy, yo pienso que lo más difícil es regresar, porque uno nunca va a ser el mismo después de haber viajado. Y cuando regresa no siempre es recibido con la misma alegría. Lo importante es sentirse realizado con lo que uno es, dónde está, cómo está y con quién. Entonces, pienso que Freddy nos puede complementar a través de los arquetipos. Por ejemplo, para mí el más difícil de interpretar en el tarot es el héroe. ¿Quién es un héroe en el tarot de White, que es el que yo leo? ¿Y sabes a qué conclusión llegué? Yo le dije, todos pueden ser un héroe. Todos pueden ser un héroe. Sí, yo también pienso que de los arquetipos también más complejos al poder interpretar también es el héroe, sobre todo porque todos tenemos dragones. Sí, el dragón es aquel que se enfrenta el héroe es aquel que se enfrenta a su dragón. Ahora, interpretar cuál dragón es, cuál miedo es donde está verdaderamente el coraje que cada quien tiene que empezar a desarrollar. Entonces, vernos y darnos cuenta que todos somos héroes. O sea, todos en definitiva somos héroes. Si nacimos ya somos héroes. ¿Por qué? Porque hemos concluido un viaje. El viaje a través de 9 meses. ¿Sí? Empieza el viaje del alma a encontrarse consigo mismo y pasar por 9 momentos, por 9 fases, por 9 meses, estar allí y poder enfrentar todas las situaciones, claro, a través del mentor que en ese momento se convierte en nuestra madre, pero ya en sí mismo, ya ahí empezamos un nuevo camino, y a partir de ese momento yo siento que nacimos como héroes. Ahora, si lo podemos descubrir o si no lo descubrimos, ya eso es de cada quien.
porque a veces es muy fácil quedarse en la fase de iniciación, en la fase en la cual todos nos quedamos en nuestra zona de confort, perfectamente puede pasar. Ahora, ¿cuánta realidad nosotros, para poder también seguir con lo que estaba diciendo Juan, ¿no? La realidad intersubjetiva? Y esa realidad a veces es muy difícil también poder verla, porque esa realidad intersubjetiva a veces puede también deberse a una histeria colectiva. Hay histerias colectivas. ¿Sí? En un concierto se da una histeria colectiva y a veces nosotros no la podemos fácilmente parar. Y hay creencias en las poblaciones y en las culturas que la gente cree que a veces también son muy difíciles de desmontar. Hay gente que todavía sigue creyendo en ciertas cosas particulares que solamente ellos interpretan y saben que es así. Cuando nosotros llegamos a interpretar esa cultura no le encontramos sentido. Claro, totalmente de Entonces, acuerdo. ¿hasta dónde esa realidad intersubjetiva también termina siendo objetiva por alguna manera, ¿no? Porque Claro, yo por ejemplo, termina cuando voy perpetuándose al por pueblo sí de mi misma. papá, yo cuando voy al pueblo de mi papá, yo no creo ni en la Llorona, ni en la Patasola, ni en la mano, ese tipo de leyendas, ¿sabes? No creo en ellas. Pero cuando estoy particularmente en el pueblo de mi papá, que es Campo de la Cruz Atlántico, sí creo. Y creo que pueden salir. Y créeme que los he sentido, sí, los he sentido y a veces voy caminando por las calles porque obviamente hay un narrador en mi familia, hay un narrador costumbrista que le gusta echar todos los tipos de cuentos, ¿sí? Utiliza la narrativa y es la persona que te contagia con esa narrativa tan impresionante y tú terminas creyendo que es verdad. Y yo ese miedo y esa cosa me lo disfruto y me lo gozo. O sea, ya después vengo a la ciudad y se me pasa los 4 o 5 días, pero termina siendo eso, un relato para mí, una narrativa Claro. para mí, para otros, es su realidad. Yo tengo una pregunta y es, a mí me ocurre con frecuencia que relatos me llegan en lo onírico. Por ejemplo, el final de mi novela que también trata sobre la salud mental, El Brother, ocurrió en Puerto Colombia. Yo me desperté con la palabra Puerto Colombia aquí, como si me lo hubieran tatuado, y obviamente tuve que ir, hice el viaje, estuve allá, y entonces lo onírico es intersubjetivo, subjetivo, o sea, realista, o sea, empieza a jugar una dimensión muy diferente que los arquetipos del tarot son capaces, los arcanos, perdón, del tarot son capaces de deslumbrar, pero no sé qué tanto, Freddy me aclare, están presentes en los arquetipos, ¿sí? De Jungiano, Sí, digámoslo lo que así. pasa es que, sí, desde acá, o por lo menos desde Jung, se interpreta porque nosotros participamos todos en un inconsciente colectivo, Sí. que es donde están todas las memorias transgeneracionales que nosotros tenemos, desde el inicio de la humanidad hasta hoy en día. Es como si tuvieran unos registros, una biblioteca que nosotros tenemos. Ese es el inconsciente colectivo. Nosotros accedemos a él a través del inconsciente personal y a través del inconsciente familiar, que es lo que ha descubierto hoy en día la constelación familiar, ¿no? Entonces, esos son como que la parte, está el inconsciente personal, el inconsciente familiar y después el inconsciente colectivo. Entonces, nosotros accedemos a través de nosotros entramos en ese inconsciente colectivo a través de los sueños, a través de los números, a través de los colores. Entonces, en ese inconsciente colectivo están todos los arquetipos. Está, por ejemplo, tú hablabas ahorita que no es que yo sentía y todas estas cosas del agua y todo eso, eso es un arquetipo. El agua es un arquetipo que para mí, desde mi perspectiva personal, solamente tiene un sentido para ti y tú eres la que tienes que empezar a interpretarlo. Y que desde esa perspectiva, cuando tú lo interpretas, le vas a encontrar sentido solamente tú, porque yo siento que es un mensaje que te está llegando para ti. Y Así lo interpreto yo. a mí me encanta que metas la parte de la interpretación aquí porque en realidad de eso se trata todo. O sea, los humanos somos, los gringos tienen una palabra, bueno, los anglosajones en realidad, que se llama sentient. Un sentient es un ser que siente, que percibe el mundo a través de los sentidos. Y esto hace que percibir la realidad sea muy fragmentada y tengamos que sacar conclusiones de qué es real a través de fragmentos, no solamente porque nuestros sentidos tienen límite, sino porque
tiempo también tiene un límite, ¿cierto? Y a mí me encantó, y si no recuerdo mal, este curso lo hice con Freddy también, el curso de hipnosis regresiva, que me Hipnosis gusta más regresiva con llamarlo, los titos. eso, me gusta más llamarlo hipnosis sanadora, porque pues yo no le puedo a nadie garantizar que lo que vio en su visión, en su viaje, en este juego de la imaginación que termina siendo la hipnosis, si lo que vio es una vida anterior o no. Pero lo que sí te puedo asegurar es que esa historia fue muy relevante o es muy relevante para esa persona y para la historia que hoy día está viviendo con su vida. Y la vida que vivimos en realidad al final es una vida, es la vida que nos contamos a nosotros mismos sobre nosotros mismos, ¿cierto? Y ahí me parece que es clave esta parte de la interpretación porque, eh, porque pues al final es todo lo que estamos haciendo. Y yo tengo dos hermanas que somos del mismo padre, de la misma madre, y tuvimos una infancia totalmente en conjunto, donde vivimos exactamente los mismos eventos todo el tiempo. Ahora, mis hermanas y yo nunca estamos de acuerdo en los recuerdos de ciertos eventos, donde ellas dicen, no, aquí lo que pasó fue esto, yo digo, no, lo que me pasó fue esto. Ahora, digamos que yo puedo tener una vida un poco más placentera porque yo siempre tiendo a recordar las cosas como algo divertido, como algo de lo que se puede reír, como algo en realidad que le aportó a mi crecimiento, mientras que de pronto una persona que ve el mismo evento de una manera destructiva o triste, pues sencillamente le cuesta de alguna manera conectar con esa interpretación de la realidad. Y yo pienso que ahí Freddy está poniendo el dedo en la llaga más importante, donde al final todo esto se trata de una interpretación. Sí, total. O sea, es lo que yo creo. Por eso incluso cuando estábamos haciendo la sesión contigo, Juan, yo te decía, ¿esto te hace sentido? ¿Sí? Por Claro. ejemplo, cuando yo te explicaba el arquetipo de la rueda y por qué eran la rueda y por qué eran 12, las 12 horas, los 12 meses, Sí. los 12 dioses del Olimpo, te estaba explicando todo eso. Y yo decía, mira, fíjate que tenías, me recuerdo todavía, todavía que tenías el bufón alto, que tenías el mago alto, y yo te estoy diciendo que como que en cierta parte de tu vida ya estabas terminando una rueda, estabas terminando Claro. un momento y tenías que empezar nuevamente con una visión del inocente. Pero en definitiva, Claro. nosotros interpretamos, pero es el cliente o el paciente o el El que termina usuario. dándole sentido a la información, el usuario, es el que le termina dando ya la estocada a esto, si le hace sentido, o esperar por lo menos que después de 3 días, 4 días o 7 días, la persona después lo llama a uno y me dice, no, Freddy, mira, ahora entendí lo que tú me comprendiste, porque a veces mucha gente no tiene todavía la intuición alta. Pero, por ejemplo, me llama mucho la atención que nos estaba diciendo Claudia, que me parece hermoso lo que ella hace y dice. Por ejemplo, Puerto Colombia. O sea, y Puerto Colombia significa también que ella se vaya para sus raíces, para sus orígenes, y como que de una u otra manera le estuvieran diciendo, en tu familia está todavía tu propósito. Ve allá y encuéntralo y descúbrelo. ¿Qué es lo que vas a encontrar? ¿Qué es lo que te va a hacer sentido? Solamente va a ser a ella, va a ser un arquetipo. ¿Qué arquetipo va a ser? Vio un caballito, vio Bom Bom Boom, por ejemplo. A veces nosotros a veces creemos que los arquetipos solamente son imágenes prehistóricas de allá, no, a veces simplemente un elemento que te comunica con la infancia. Freddy, yo te Y voy a que contar así te algo. hizo sentir. ¿Sí? Disculpa que te interrumpí. Disculpa que me haya tomado el atrevimiento de hacer esa No, porque interpretación. a mí me pasaron muchas cosas interesantes en Puerto Colombia. La primera fue que vi una señora que salió como con una bata, parecía una loca, y tenía una casa con un zaguán y había 9 gatos en el zaguán. Y yo dije, ¿qué hacen 9 gatos en el zaguán de una casa de Puerto Colombia? Y la señora sonrió, simplemente, y se entró. Pero esa señora me dejó un mensaje tan profundo que yo la dejé plasmada en la novela. Como, yo dije, Eso, ahí ella está. tiene que estar ahí porque el gato es un símbolo del más allá. Todos lo Sí. sabemos, los gatos ven lo que nosotros no alcanzamos a percibir, y que hayan sido 9 es la finalización de un ciclo y el comienzo del otro. Ajá. Entonces fue una experiencia realmente fantástica, fantástica. Escribir yo pienso que es una manera de ser que el canal mediante el cual nosotros le servimos a la humanidad para que se vea a sí misma. Somos un espejo, digámoslo así, de circunstancias, de situaciones que necesitan resolverse, y en este momento más.
en este momento. Sí. No. Sí, total. Y me llama mucho la atención, además de eso, porque el 9 también es el número espiritual, el número que cierra el círculo en muchas situaciones. En muchas tradiciones el 9 es el que termina el círculo siempre. Yo estoy proponiendo uno de 12 porque de pronto nos pega más con los 12 meses, con las 12 horas y todo esto, que tiene que ver más con los griegos. A mí me encantan los griegos. Yo los Todavía amo. no he podido, todavía no he podido conectar mucho con los egipcios, me atraen mucho, pero todavía no he podido hacer una psicología o un estudio de la religiosidad comparada, como siempre lo hago, pero los 12 es muy significativo. Entonces, el 9 es mucha espiritualidad y de una u otra manera el 9 también, el arquetipo del gato siempre es una comunicación con lo otro, con lo metafísico, con lo que va más allá. Entonces, me parece bastante interesante. A mí lo que me va quedando aquí un poquito, digamos que claro, es que por medio de los arquetipos lo que podemos hacer es no solamente una interpretación, sino lo que yo creo que lo que tú estabas buscando ahorita era la parte de contexto. El usuario que viene a nosotros, ya sea para leer un libro, contar una historia, que me lean el tarot o que me lean los arquetipos, lo que está buscando es qué contexto puedo yo tener de lo que me está pasando para saber hacia dónde me muevo, ¿cierto? Que solamente el contexto, cuando yo soy capaz de entender cómo entro en lo que me está pasando, porque generalmente cuando vienen a buscar tarot o a buscar una herramienta de estas, digamos, ancestrales, lo que están es pensando es, el mundo se está moviendo y no siento que yo tenga un contexto en lo que está pasando. Necesito contexto. ¿Puede ser así? Yo tengo una observación que hacer. Yo pensé durante mucho tiempo que yo no podía enseñar el tarot, pues que eso era algo innato en mí. Y este año con la pandemia monté un curso y di unas clases de tarot. Y descubrí Edward Arthur White, que es el creador del tarot, fue masón. Y por eso pues su tarot es tan simbólico, a pesar de que no usa ni la pluma ni la escuadra, pero es muy simbólico. Y yo siempre les digo a las personas que esta carta, por decir algo, el loco, no significa una sola cosa. Significa una cosa para cada persona y dependiendo de los vecinos, lo que tú llamas contexto. O sea, nunca un tarot será igual a otro, nunca una lectura será igual a otra. Una persona puede venir a leer ese tarot un martes y venir el miércoles y las lecturas son completamente diferentes. ¿Por qué? Porque la vibración, la energía, la forma como nos movemos y como nos involucramos con otros hace que desarrollemos contextos diferentes. Entonces, me parece muy interesante lo que tú dices, o llamas contexto, porque es el mundo en que vivimos en realidad. Sí, y yo creo que particularmente hay algo que siempre que te está buscando dentro de nosotros, por ser parte de que vivimos en este todo, por ser parte que vivimos, que somos parte del ser, todos tenemos algo dentro de nosotros que nos está buscando. En algunos momentos puede ser la intuición, en otros momentos puede ser el mismo universo, la divinidad, dependiendo de cada tradición, pero siempre hay algo ahí, hay una búsqueda interior que siempre nos está tratando de encontrar y que a veces nos va a mover el universo o nos va a mover las situaciones y va a crear esas sincronicidades para que nosotros lo podamos ver. Y a veces si estamos en la frecuencia adecuada lo lograremos interpretar. Si no, no estamos, seguirá sucediendo más cosas para que nosotros podamos hacerlo. A mí me gustaría ampliar eso con que para mí la búsqueda de todos es la misma, ser felices. Sin embargo, a veces somos felices y no nos damos cuenta. Y eso es muy bello, o sea, porque la búsqueda de la felicidad parte de ese loco que yo ahorita mencionaba, que es el mismo ermitaño, que es el solitario, que es el mismo mago. O sea, son la misma persona en diferentes momentos del tiempo y tienen una búsqueda interior, como tú bien dices, Freddy, distinta, ¿cierto? Pero todos como seres humanos queremos librarnos del sufrimiento. O sea, así como queremos ser felices, no queremos sufrir. Y sin embargo, ambas cosas son inherentes a la vida y ambas son impermanentes. A mí me parece muy interesante eso que dices de que todo el mundo busca la felicidad. Y aquí se ha debatido mucho acerca de la búsqueda de la felicidad
porque mucha gente piensa que mientras uno crece, entonces de pronto a ti, tu familia o tu entorno empieza a enseñarte una búsqueda de felicidad que no resuena contigo y que termina al final enseñándote, digamos que las prácticas erróneas para ser feliz. Ahora, hace pocos meses, o de pronto hace un año, me encontré con un libro que no recuerdo en ese momento cómo se llama, donde hicieron un estudio acerca de los niños recién nacidos que no se han visto con su mamá, no han visto a su familia, está en una incubadora terminando de crecer, y donde se daban cuenta de que cuando la enfermera por la noche entraba con una linterna a hacer la ronda de que todos estuvieran bien y no prendía la luz para no despertar los que estuvieran dormidos, pues los niños, sin haber tenido nunca una experiencia de nada, había niños que veían la linterna y sonreían, había niños que veían la linterna y lloraban, había niños que, ¿cierto? Donde ya hay una predisposición a ser diversos desde incluso antes de entender esto de qué se trata, porque digamos que el contexto del mundo nos los da en primera instancia nuestra familia y el entorno inmediato, creíamos nosotros, hasta que empezamos a darnos cuenta que bebés que no han tenido experiencia de nada ya tienen una predisposición más fácil o al llanto o a la risa o al huir, ¿cierto? Que esto me pareció muy interesante. No sé, Pero Freddy. Ah, bueno, Clau. hay un ejercicio que es completamente opuesto. Hay una torre y hay 9 bebés, 9 precisamente, y todos hablan diferentes lenguas, ¿cierto? A las enfermeras se les da la única instrucción de que atiendan las necesidades del niño, pero no les hablen. O sea, no establezcan comunicación. ¿Saben qué ocurrió? El niño que más vivió 9 meses. Sin comunicación. Los seres humanos estamos perdidos. O sea, todos necesitamos el contacto. O sea, así le cambiaron el pañal y todo, pero si no hay ese léxico, ese lenguaje que hemos desarrollado hasta llegar hasta aquí, donde Juan puede invitarnos a contar historias a la vez que cuenta sus historias, son esas historias las que nos sostienen, las que nos mantienen vivos. Por eso durante la pandemia es tan triste que el libro sea el gran afectado, porque es en el libro donde encontramos la otredad, y la otredad también somos nosotros, y nos permite escapar de esa realidad que a veces es asfixiante para encontrar un universo nuevo, una isla, un bosque, lo que sea, e identificarnos con un personaje que nos va a regalar mucho acerca de nosotros mismos. Sí, cuando nosotros, yo a veces siento que la felicidad es tan subjetiva y por eso hay tantas capacidades de ser feliz como personas hay en el mundo. Porque ya son interpretaciones y son formas particulares de ver la vida. Y yo particularmente creo que cuando nosotros empezamos a trabajar nuestros arquetipos y empezamos a ver nuestras visiones, los arquetipos en definitiva también son interpretaciones que yo hago sobre la realidad, pero empiezo a entender de que el sufrimiento no es más que la forma elaborada en la cual yo me he construido. ¿De acuerdo? Ese es el sufrimiento. El sufrimiento surge de la forma en que yo interpreto la realidad. Y a veces cuando yo la interpreto a través de un arquetipo en sombra, entonces surge el sufrimiento para mí. Cuando yo no entiendo, por ejemplo, unos movimientos de la vida, por ejemplo, yo entiendo el movimiento del nacimiento y la muerte. Cuando no entiendo la muerte, cuando no quiero que la muerte suceda tal cual como es, surge el sufrimiento, porque quiero cambiar algo que yo no puedo cambiar. Quiero controlar algo que yo no puedo controlar. Claro, yo creo que eso tiene que ver cuando tus expectativas y la realidad no coinciden, que nunca lo hacen. Yo creo que eso que tú hablas del sufrimiento tiene que ver con esa parte. Cuando nuestra realidad subjetiva no coincide ni con la intersubjetiva ni con la objetiva, pues sufres. Por eso yo creo que los estoicos tenían mucha razón. He vuelto a ver los estoicos y yo creía que ese término de la ataraxia, de la imperturbabilidad del ser, o sea, es un camino que nos enseña
transpersonal además, porque es aprender a entender de que simplemente somos y que estamos aquí, estamos en el ser, de que no hay un nadie, de que no hay un nadie, de que simplemente somos y somos siendo y estamos en el ser, punto. Ya, Bueno, la demás siento que son interpretaciones que nos pueden llevar al sufrimiento. a mí ese ejercicio me gusta. Ahora, no estoy totalmente de acuerdo porque disfruto increíblemente ser yo mismo. Ajá. Y ¿Eres en el feliz? momento soy súper feliz siendo yo mismo. O sea, no me imagino siendo otra persona. Creo que sería muy infeliz siendo otra persona. Eh, y a mí cuando me dicen, oye, mira, es que tú no eres tus pensamientos. Sí, entiendo la metáfora, pero parcialmente soy mis pensamientos porque yo elijo recordarme a mí como yo soy y elijo identificarme con ciertos pensamientos que siempre me llevan a comportarme como yo me comporto, ¿cierto? Entonces, digamos que a mí esa parte, yo peleo mucho con esa parte de solo Sí, porque somos. ese es el arquetipo de la persona, ¿de Sí, acuerdo? Este soy yo y esta es mi identidad, ¿de claro, acuerdo? Entonces, pero lo que te quiero decir es que hay muchos caminos espirituales que nos llevan a la desidentificación. Afortunadamente, en tu caso, identificarse con ese arquetipo de la persona es maravilloso. En otros casos no. Por eso te claro, digo, es singular, es total. particular. Y tú dices, tú te gozas. Yo siento bueno, te gozas ese personaje, te lo gozas y es maravilloso. Yo cada vez más creo que el ego es la envoltura del alma, ¿de acuerdo? Y que en este caminar, donde muchos tachan el ego, donde muchos quieren rechazar el ego, yo creo que cada vez más es la envoltura del alma y que la requerimos. Requerimos el ego y requerimos esa persona y que ojalá podamos llegar a esa interpretación a la cual tú llegas. ¿Sí? Yo El que, tema es que a veces la gente se adueña de esa persona, se adueña de esa sombra y se sobreidentifica con esa sombra y cree que entonces yo tuve este padre y este padre me hizo sufrir y yo tuve esta mamá y esta mamá me hizo sufrir y yo nací en el peor lugar y yo no debí nacer en esta familia. Y cuando te sobreidentificas, que es cuando yo siento que el arquetipo te quema, Sí. sufres. Entonces hay que tener esa perspectiva, hay que tener una perspectiva de zoom, ¿de acuerdo? Hasta dónde sí le hago a la cámara y hasta dónde me puedo alejar de la cámara. Claro. Creo yo que es por allí. Juan. yo quiero decir algo. Yo pienso que lo que Juan dijo es como la máxima del budismo, cuando dice somos lo que pensamos, como la rueda del buey que sigue al carro. No hemos hablado de la compasión, hemos hablado mucho del ego y del yo y de lo subjetivo y todo, pero centrados en nosotros. La compasión es fundamental. Cuando yo les hablaba de empatía, creo que la mayor virtud de un ser humano es ser compasivo. Y ser compasivo no es de la compasión bobalicona de qué pesar, no, eso no, eso no. El sufrimiento, como dices tú, Freddy, es una opción, pero no es algo obligado. O sea, pensamos que nuestro sufrimiento es el máximo, es el peor, es lo más horrible, o sea, nos creemos los únicos que estamos sufriendo, cuando en realidad el sufrimiento existe. Fue lo primero que notó el Buda cuando salió de su castillo y en un día se encontró con la vejez, la enfermedad y la muerte. Son realidades innegables y la manera en cómo las afrontamos o cómo trasegamos por ellas depende de las herramientas que hayamos construido a través de las experiencias, los afectos, las lecturas, los cariños, o sea, a través de todo lo que nuestro universo plantea. Me encanta esa reflexión. Miren, ya nos quedan 5 minutos y a mí me Ya. encantaría, claro, es que cuando uno está hablando entre amigos, esto se va súper rápido. Además, esta conversación está muy interesante. Pero me Me gustaría que... encanta mucho, me encanta mucho la visión que ella tiene del tarot. La verdad me parece muy ganador. Me gustaría conocerla y tener la profundidad. Pues mira, ya tiene un taller, Freddy, así que ya sabes que puedes hacer el taller del tarot con ella. estás súper invitado y me encantaría aprender de ti más de los arcanos también, porque, de los arquetipos, porque me costó trabajo, ¿sabes qué? O sea, lástima que no tuvimos tiempo de hablar cuál era, por ejemplo, el inocente, pero yo al inocente elegí la carta el sol. ¿Por qué el sol? Porque es un niño
encima, desnudo, encima de un caballo, con el sol vibrante. Y yo dije, para mí este es el inocente. O sea, para otra persona puede ser otra carta, ¿cierto? Esto también es subjetivo. Pero me gustó muchísimo hacer el ejercicio y con cada uno de tus arquetipos, los dos arquetipos de Jung, incluso Jung dice que las cartas son mandalas. En el libro de Alejandro Jodorowsky, él especifica claramente que cada carta es un mandala porque tiene una información que traernos. Entonces, es muy rico este contacto. Ojalá sigamos. Mira la carta que yo puse en la carta que yo puse del inocente. Una niña con trenzas. Sí. Bellísima, bellísima. Sí, esta fue la carta que yo puse del inocente. Me llama mucho la atención la visión que tienes del sol. ¿Sí? Naturalmente, en muchas tradiciones, sobre todo en las egipcias, se creía que el sol era el astro rey. También los griegos creían que el sol era el Zeus, por decirlo de alguna manera. Y de hecho, por eso los cristianos también empiezan a creer que nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muertes. Creo que es el primer capítulo del Evangelio de Lucas. Entonces, el sol siempre ha sido tenido en cuenta como el astro rey, como el rey, como el que constela a todos los demás. Entonces, desde esa perspectiva siempre hemos pensado el sol, pero me llama mucho la atención que tú lo identificas con la inocencia. ¿Sabes por qué? Porque él sale todos los días a pesar de lo que pasa. Él no deja de salir. Entonces siempre lo hemos identificado más como el rey y como el salvador. Pero fijarlo como el inocente me llama bastante la atención. El inocente siempre es la persona que siempre confía en que lo mejor va a pasar, en que lo mejor siempre va a suceder y que siempre confía a pesar de. Sí. Sí, a pesar de lo que le pasó, a pesar de lo que está pasando, sabe que siempre va a suceder lo que va a suceder para sí mismo. Entonces, para mí es el inocente. Dime, lectura de estos días, debería entonces yo cambiar mi inocente, porque entonces lo tengo muy alto. Miren, antes de terminar, me encantaría que volviéramos a esta parte de la otrocidad, que me parece súper bonito. Yo, por ejemplo, sé que soy Géminis, ascendiente a Aries, soy espejo lunar azul, dragón fuego y eneatipo 7. Esto solamente lo alcanzas a tener claro y articularlo de esta manera fantástica si aceptas, digamos, todas las herramientas que diferentes personas que entran y salen a tu vida ponen a tu disposición. Porque digamos que tenemos muchas personas que entran no solamente desde herramientas de crecimiento personal o de guía personal, sino también en el asunto de vistas políticas, vistas religiosas. Siempre vemos personas que están tratando de compartir, a veces de maneras torpes, tratando de evangelizarnos de alguna manera a algo que no nos es natural. Pero, por ejemplo, a mí me encanta encontrarme gente que trae cosas realmente diferentes a mi vida, porque, pues, digamos que por mi naturaleza anarquista siempre termino haciendo lo que yo quiera de ellas. Yo creo que ustedes dos han tenido la oportunidad de leer mi libro y se han dado cuenta que tomé unas herramientas e hice lo que me dio la gana con ellas. Pero también tiene que ver con esa parte de respetar la otrocidad de la gente, ¿cierto? Y ahí me gustaría conocer una reflexión corta de ustedes, de cada uno de ustedes, acerca de por qué la gente debería acercarse o por lo menos tener curiosidad por el tarot o por los arquetipos. Clau, empecemos contigo. Por el tarot, porque a veces es bueno tener un espejo que habla. Por los arquetipos, porque son unas maneras de poder pensarte y verte, que a lo mejor siempre han estado allí, pero no has descubierto. Entonces, ¿quieres saber más sobre ti? Descubre los arquetipos. Perfecto. Y yo diría que para la narrativa, me parece que la narrativa es la mejor herramienta para ayudarte a navegar entre el orden y el caos, el orden y el caos y el orden y el caos. Cuando entiendes los principios de la narrativa, te das cuenta que en realidad lo que están describiendo es el día a día de un ser humano, de un sentian que a veces necesita zambullirse de cabezas en el caos para poder seguir adelante y renacer, reinventarse.
Ahí yo añadiría una cosita y es de Carlo Rovelli. La verdad, Freddy hablaba de la ciencia y la cuántica dice que es la entropía, no la energía, la que mueve el mundo. Entonces siempre estaremos entrópicos. Lo importante es que no sea demasiada la entropía, porque la energía no se mueve. Si tú la metes en un contenedor se queda quieta, mientras la entropía genera relaciones, impactos y muchas otras cosas. Entonces, esto fue una relación entrópica deliciosa y agradezco mucho tu invitación, Juan, esta noche. Perfecto. Entonces, solo para cerrar esto, entonces sería, seamos entrópicos, movámonos, seamos empáticos, no suframos mucho, seamos curiosos y aprendamos a contar historias con las herramientas que la gente nos presenta. ¿Más o menos? Sí. Muy bien. Aprendamos siempre a interpretar de la mejor manera para nosotros. Siempre. Hay mucha gente que es disléxica existencial. No sabemos leer los signos de la vida y por eso a veces sufrimos demasiado. Pero cuando tú logras interpretar de la mejor manera para ti, sufres menos. Fantástico. Así Aquí es. yo solo voy a hacer una última añadiduría porque me acaba de tocar un nervio. Yo soy disléxico, crecí como disléxico y digamos que durante mucha parte de mi infancia me sentí altamente inapto y eso me hizo volverme muy bueno aprendiendo y enseñando. Así que yo diría al revés, seamos más disléxicos, lo que no entendamos, hagámoslo fiesta, ya que no lo entendí, pues haz lo que puedas con eso. Ahora sí, pasa bueno, disfruta de la vida y sé muy curioso con todo lo que la gente te presenta todo el tiempo. ¿Les parece? Maravilloso. Maravilloso. Fantástico. Chicos, muchas gracias. Ya pasó el tiempo que les habíamos prometido. Espero que hayan más reuniones de estas. Me gustaría tener esta reunión, ya que nos conocimos nosotros tres de una mejor manera. La próxima reunión para hablar de arquetipos, me encantaría que invitáramos a la gran Claudia Carreño para que hagamos este mismo ejercicio añadiéndole el eneagrama. El eneagrama. Y de pronto podamos darle una dimensión diferente a esto. De pronto en la próxima reunión que hagamos de este tema, hablemos un poquito más de esto hacia el crecimiento personal. ¿Qué les parece, chicos? Maravilloso. Manda. Estoy dentro. Perfecto. Entonces déjenme yo coordino, porque yo sé que ya tiene una agenda muy, muy ocupada, ahora que tiene su podcast de aromaterapia y tantas cosas fantásticas que ella hace salvando el mundo todos los días. Apenas cuadre con ella, les comunico a ustedes la hora y hacemos otra reunión de estas. ¿Les parece? Muy bien, gracias. Perfecto. Vale, Bueno, muchas chicos, gracias. Gracias, Juan. placer. Gracias por venir y espero esto se repita pronto con la gran Claudia Carreño presente. Chao. Maravilloso. Gracias. Chao. Chao.